Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 61, la cual contiene una clase que trata sobre lesiones por calor y frío y traumatismos. La sesión 61 contiene la clase la cual trata sobre, dentro de primeros auxilios, lesiones por frío y calor y traumatismos. Vamos a ver el contenido en detalle de esta clase. Dentro de las lesiones por calor veremos las quemaduras y los golpes de calor, insolación y deshidratación. Y dentro de las lesiones por frío veremos la hipotermia y la congelación. Vamos a ver ahora en detalle este índice general que acabo de enunciar. Dentro de las quemaduras vamos a entrar ya en detalle. Vamos a ver la definición de qué es una quemadura y vamos a ver diferentes factores que pueden confortar tanto una clasificación como un riesgo a las quemaduras. Vamos a ver el factor de profundidad que la quemadura puede generar, la extensión que ésta puede tener y la gravedad que ésta puede tener, sobre todo en función de la extensión y de la profundidad, aunque luego, como luego veremos también, otro factor de riesgo va a ser la zona a la cual se ha realizado la quemadura. Una vez que tengamos en cuenta los factores que vamos a tener en cuenta, vamos a ver las clasificaciones de quemaduras que vamos a hacer en función de, cambio de diapositiva, según su profundidad, ¿vale? Pueden ser de primer, segundo y tercer grado, tienen diferentes denominaciones aparte de esta, y luego existen subclasificaciones dentro de las quemaduras de segundo grado, pueden ser dérmicas superficiales o profundas. Explicamos las características que tiene y todas las peculiaridades que tienen cada una de estos tipos de quemaduras. Luego veremos la clasificación según su extensión, en la cual veremos la diferencia entre adultos y niños y veremos una clasificación en función de la regla de los 9 o la de Wallace, y también veremos otra regla que nos puede servir para medir la extensión de una quemadura, que es la regla de la palma de la mano. Aproximadamente la palma de la mano tiene un 1% de la superficie corporal de dicha persona. También hablaremos de una clasificación en función de la gravedad. Una vez que tenemos en cuenta estos criterios de profundidad y extensión, podemos englobar las quemaduras en leves, en complicadas o graves o críticas, ¿vale? Aparte de estos dos conceptos de extensión y de profundidad, también tendríamos en cuenta el concepto de en qué parte del cuerpo se ha producido la quemadura. Y luego vamos a ver también una clasificación, o vamos a ver los diferentes tipos de quemaduras que hay en función del agente que ha producido el calor que ha generado la quemadura. Veremos quemaduras térmicas, quemaduras químicas, analizaremos las quemaduras por productos ácidos o por productos básicos, qué es un producto ácido, qué es un producto básico, qué consecuencias tiene cuando genera una quemadura, cuál es su apariencia, en fin, todo en detalle en la clase. También veremos las quemaduras eléctricas, cómo son, por qué se producen, hablaremos de las quemaduras por fricción, el rozamiento de nuestro cuerpo contra una superficie dura, y hablaremos también de las quemaduras por radiación. Incluiremos dentro de esta las quemaduras propias por la radiación solar, también es un tipo de radiación. Una vez que ya hemos visto las clasificaciones dentro de las quemaduras, vamos a ver las diferentes zonas que se generan en función del daño que causa una quemadura. Veremos que la zona interior es una zona de coagulación, la cual va a haber mucha necrosis y una serie de características que decimos en la clase. Después, en la zona posterior a esta zona está la zona de éstasis, en la cual también tiene una serie de características y unos síntomas y unas consecuencias del daño de nuestro tejido. Y luego veremos la zona más externa de una quemadura que se denomina hiperemia. También veremos qué características tienen y qué sucede en esa zona. Vale, antes de enfrentarnos a los primeros auxilios, vamos a ver los riesgos que pueden tener o que hay más posibilidades que tengan el hecho de que se produzcan quemaduras. Se pueden producir diferentes tipos de shock, bien por el daño causado, bien un shock por pérdida de líquido, un shock hipovolémico o un shock séptico por una infección, aunque en este punto hablaremos luego con un poquito más de detalle. Que aunque no haya un shock, se pueda producir una infección que a lo largo del tiempo puede provocar un riesgo importante en el paciente.
Hablaremos también de los primeros auxilios, una vez que ya tenemos claros los riesgos y los diferentes tipos de quemaduras que nos podemos encontrar, diciendo los primeros auxilios para las quemaduras de primer, segundo y tercer grado, y también hablaremos de los primeros auxilios para las quemaduras por productos químicos, tanto ácidos como básicos, cómo vamos a neutralizarla, etc. También hablaremos de las quemaduras, de los primeros auxilios que realizaremos en las quemaduras eléctricas. Hablaremos también de las mantas utilizadas para las quemaduras que solemos llevar en el vehículo de bomberos los bomberos, que son las mantas Watergel. Vamos a ver qué características tienen y vamos a ver también qué ventajas y qué desventajas tienen. Vale, una vez que hemos visto las quemaduras, pasaríamos a ver otro tipo de lesiones producidas por calor y en este caso hablaríamos del golpe de calor, insolación y deshidratación. Dentro del golpe de calor e insolación haremos una diferenciación, ya que golpe de calor es un concepto general que engloba todas las lesiones que se producen por un aumento de temperatura en nuestro cuerpo. Insolación es lo mismo, solo que especifica porque ese aumento de temperatura en nuestro cuerpo se ha producido por la radiación solar. Especificamos, definimos cada una de estas posibles patologías, vemos los síntomas que cada una de estas puede tener y vemos los primeros auxilios que vamos a tener en cuenta en cada una de estas. También hablaremos, hemos dicho, de deshidratación, que en este caso sí que es diferente completamente a golpe de calor e insolación, ¿vale? Veremos con detalle qué es, qué síntomas tiene, etc. Luego entraremos en las lesiones por frío y veremos la hipotermia y la congelación. Dentro de la hipotermia veremos qué es hipotermia y haremos una clasificación en función del grado de hipotermia, que lo vamos a valorar en función de la temperatura corporal que tiene el paciente. Dependiendo de esa temperatura, digamos que tenemos un grado de hipotermia u otro. Los mismos se denominan como leve, moderada o grave. Hipotermia leve, hipotermia moderada, hipotermia grave. Los síntomas que van a presentar en cada uno de estos grados de hipotermia y los primeros auxilios que vamos a establecer como norma general con una paciente que sufra una hipotermia. Luego hablaremos de la congelación. ¿Qué es la congelación? La congelación de un miembro, qué síntomas va a presentar y vamos a ver también una clasificación en función de su estadio, en función de su profundidad. Veremos qué hay de primer, segundo, tercer y cuarto grado, veremos cuáles son las características, la apariencia, el riesgo que contiene cada una de ellas, entre otras cosas. Y luego hablaremos de los primeros auxilios que vamos a desempeñar cuando nos enfrentemos a un paciente que tiene algún miembro con síntomas de congelación. Vale, pasaríamos al tema de los traumatismos. Este tema lo vamos a ver entre la sesión 61 y la sesión 62. En la sesión 61 veremos en la sesión 61, que es en la que estamos, definiremos lo que son traumatismos y haremos una clasificación en función de la zona afectada, en función de la zona que ha sufrido dicho traumatismo y hablaremos de los traumatismos en las partes blandas consideradas contusiones y veremos traumatismos del aparato locomotor. ¿Vale? Esto lo veremos en la clase de la sesión 61, ya que en la clase de la sesión 62 continuaremos con traumatismos, aparte de otros asuntos veremos traumatismos también. Vamos a ver un poquito más en detalle qué vamos a ver en los traumatismos de las partes blandas, vamos a definir el concepto de contusión y vamos a diferenciar y a definir el concepto de equimosis y hematomas. ¿Vale? Ya que son diferentes y son conceptos que tenemos que tener en cuenta, ya que hablamos de una manera, pero en terminología médica son conceptos diferentes, aunque por supuesto parecidos, pero tienen su diferenciación. Luego, dentro de los traumatismos del aparato locomotor, vamos a ver los traumatismos articulares en esta clase y en la siguiente comenzaríamos la siguiente clase, la 62, por los traumatismos óseos. En esta clase veremos los traumatismos articulares. Dentro de los traumatismos articulares veremos los esguinces y las luxaciones, subluxaciones. Dentro de los eslinces veremos qué son los eslinces, diferentes grados de eslinces que podemos tener, cuáles son las características que tienen cada uno de ellos, cuáles son los síntomas que se establecen en cada uno de los grados y cuáles van a ser los primeros auxilios que vamos a tener en cuenta. Y luego definiremos lo que son luxaciones, veremos los diferentes grados de luxaciones, es decir, luxaciones y subluxaciones, explicaremos cada una de ellas,
Veremos los síntomas que tienen cada una de ellas y hablaremos también de los primeros auxilios que vamos a realizar en el tema de luxaciones. Y la clase contiene la exposición de los temas indicados, lesiones por frío y por calor y traumatismos, junto a textos, imágenes, esquemas, vídeos, etc. La clase tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 42 minutos. Dentro de la sesión 61 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo así imprimir y poder tomar apuntes de una forma más eficiente. Además, la clase también está en formato MP3, pudiéndolo así escuchar tanto en el móvil o un reproductor MP3. También se adjunta un test en formato PDF y en formato interactivo con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar dudas al correo electrónico creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas, y estas dudas, junto con todas las modificaciones y actualizaciones que se hagan, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 61. Todo lo mencionado compondría la sesión 61. Para acceder a todos los archivos de la sesión 61, solo tienes que realizar la solicitud en la página web que se indica a continuación y realizar el aporte de 2 euros. El aporte de 2 euros es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.